¿Qué tal, compañeros y profesores? Mi nombre es José Barrientos Salinas y les voy a presentar el desarrollo económico de Italia. Bueno, seleccioné Italia ya que es un país que encuentro bastante interesante hablando históricamente, debido a que se conforma por una parte muy importante y bastante arraigada en la actualidad a partir de la era de los romanos hasta el catolicismo y la influencia de Mussolini. Sin embargo, recordemos que además tiene una gastronomía bastante variada y distinguida internacionalmente. Por otro lado, en la actualidad se posiciona como una de las economías más importantes de Europa y de todo el mundo, teniendo un enorme desarrollo económico. Como información general, la capital, Roma, su lengua oficial el italiano, y es país miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1958. Además, su moneda oficial es el euro. Pasemos ahora a la población, que su población actual es de 60.262.778 habitantes en totalidad de 2022. Tiene una superficie de 302.068 kilómetros cuadrados, con un clima bastante variado dependiendo de la zona geográfica. Tiene una división administrativa y se divide en 20 regiones y 110 provincias, como la Toscana, Sicilia y Lacio. Pasemos ahora a contar una breve historia de lo que es Italia. Italia existe como estado desde 1861 y antes de esa fecha solo estuvo unificada como parte integrante del Imperio Romano. Su influencia como capital del catolicismo ha sido poderosa, y las dinámicas ciudades-estado de Italia impulsaron la modernidad con el Renacimiento. Cuando estalló la guerra en Europa en julio de 1914, Italia optó por permanecer neutral pese a ser miembro de la Triple Alianza con Austria y Alemania. En la década de 1930, toda Italia estaba regulado por el Partido Comunista. La economía, la banca, las obras públicas, la conversión de las marismas infestadas de malaria en tierras de cultivo y la modernización de las fuerzas armadas que formaban parte del grandioso plan de Mussolini. Pasemos ahora a recabar datos contemporáneos económicos. Italia es una de las 10 economías más importantes del mundo, por volumen del Producto Interno Bruto, 6.7% anual. Empleo y agricultura. Italia tiene una tasa de empleo del 60.20% y una tasa de desempleo del 7.9%. El valor añadido de la agricultura coloca a Italia en el primer puesto de la Unión Europea con 31.900 millones de euros. Comercio internacional. Principales socios comerciales de Italia, en el que se encuentra Estados Unidos, Alemania y Francia. Hablemos del IPC. La última tasa de variación del IPC publicada en Italia es de octubre del 2022 y fue del 11.9%. Pasemos ahora a hablar sobre el PIB. El Producto Interno Bruto anual de 6.7% en el 2021 y el PIB per cápita con un 7.9% también en el 2021. Actividades primarias en Italia corroboran un 3.9% total del PIB. Las actividades del sector primario de Italia, si bien no tienen una participación importante en el total de la producción económica del país, pero sí son relevantes en las exportaciones del mismo. Italia es un gran productor de artículos agrícolas. Actividades secundarias,
que ocupa un 23.9% del Producto Interno Bruto. Nos podemos referir a que es uno de los mayores productores industriales del mundo. Lombardía, al norte de Italia, es el principal centro industrial del país y es considerado como uno de los 4 motores de Europa. Y finalmente las actividades terciarias, con un 73.8% del PIB. En el sector terciario de Italia destacan la banca, servicios de salud y educación, transporte, comercio al por menor, entretenimiento, telecomunicaciones, restaurantes y turismo, y está siendo la más importante. El IDH, Índice de Desarrollo Humano, nos puso en 2019 un 0.892 puntos a nivel internacional. Otros datos importantes sería la deuda per cápita, que es de 45.404 euros por habitante. Luego sus habitantes están entre los más endeudados en el mundo. Pasemos ahora con la deuda pública, que en 2021 fue de 2.678.098 millones de euros, con una deuda del 150.3% del PIB. Esta está entre los países con más deuda respecto al PIB del mundo. Historia del desarrollo. Italia presenta las características propias de una economía desarrollada en estado de madurez, con un mercado complejo y bien organizado, que cuenta con casi 60 millones de consumidores, con un poder adquisitivo elevado, pero sujeto a cierto estancamiento en los años más recientes, debido a la difícil situación económica general y nacional de manera particular. En el año 2020, el Producto Interno Bruto italiano, su total a precios de mercado alcanzó la cantidad de 1.651.595 millones de euros, con un descenso del 8.9% respecto al año anterior. Y el PIB per cápita se situó en 26.462 euros. Cabe destacar la importancia de la zona norte y sur de Italia, en cuanto a distribución del Producto Interno Bruto y de las rentas. Pasemos ahora a otros datos. Entre los datos económicos más preocupantes que se refleja de manera negativa es el nivel de la vida de los ciudadanos italianos, ya que se destaca la presión fiscal, aunque ha disminuido en el último ejercicio que fue en el 2020 a cerca del 52%, una de las más elevadas en Europa, y la creciente tasa de paro juvenil con el 33%. El gasto medio mensual de los hogares residentes en Italia en 2020 fue de 2.338 euros al mes, un 9.1% menos que los 2.560 euros de 2019, lo que supone un descenso a niveles del año 2000. Factores importantes. La permanencia de dificultades estructurales de la economía italiana, así como factores coyunturales negativos de distinto tipo y procedencia, han perjudicado recientemente la demanda interna y la capacidad de compra y la confianza de los consumidores italianos, así como la propensión del ahorro. A pesar de lo anterior, Italia ofrece sin duda amplias posibilidades de la oferta española en prácticamente todos los sectores. Además, el nivel de apertura de Italia al comercio exterior es muy elevado, siendo un país importador neto de materias primas y productos semielaborados con una industria transformadora, dinámica y con larga tradición exportadora. La demanda final y el consumo interno de productos extranjeros, en particular de productos alimentarios y de bienes de consumo, se concentra básicamente en las regiones del centro-norte del país y en los grandes polos urbanos, donde resultan más elevados tanto las rentas per cápita como el interés hacia productos más novedosos y diferentes.
Conclusiones. Para terminar esta exposición, podemos decir que Italia se posiciona muy bien en la economía del mundo y Europa, teniendo números en su mayoría positivos y siendo competitiva, equilibrada y se ha fortalecido con el tiempo. En condiciones actuales tuvo un gran equilibrio derivado de la pandemia del COVID-19, en la que tuvo muchos problemas de salud y de turismo principalmente, inclusive en su industria, pero con el pasar del tiempo se tuvo un avance en el último año y medio respecto a su desarrollo económico. Al ser un país históricamente importante alrededor del mundo, un punto fuerte de su economía es el desenvolvimiento de su turismo, lo cual genera niveles altos de empleo y sin embargo lo que me llamó la atención es que es un sector primario no fue muy fuerte a pesar del número de su producción de vinos alrededor del mundo y el sector secundario es el mejor con su industria automotriz y textil.